Paco, la noción de partícula en física me saca de quicio. Básicamente porque esto nos da a creer que la realidad es una colección de pelotitas que chocan entre sí y claramente esto es una ridiculez. Lo que sucede es que básicamente la teoría cuántica de campos, que es la teoría que combina la relatividad con la mecánica cuántica, ¿no? Y da paso al concepto de partículas como el electrón y el protón el protón es un objeto compuesto, ¿no? De subpartículas, pero bueno, no importa. Y nos da a creer que, ¿no es cierto?, en las interpretaciones cotidianas, que son como pelotitas, pero en verdad lo que esta teoría describe es simplemente objetos matemáticos discretos que viven en un espacio de oscilaciones de un campo, ¿no es cierto? Y se les llama partículas porque básicamente es una cuantización, digamos, con esto se quiere decir una cantidad matemática discreta y medible y finita en un cierto espacio de parámetros de este campo que es un objeto definido en todo el espacio, y es una partícula porque tiene estas propiedades definidas localmente y probabilísticamente se puede interpretar como la probabilidad, ¿no es cierto?, de que una partícula esté en un punto con tales propiedades. Pero en verdad lo único que existe son oscilaciones en estos campos. Las partículas, si bien la mecánica cuántica nos da la dualidad de onda-partícula, el concepto de partícula es simplemente en la discretitud, digamos, no sé si existe esa palabra, que tiene en cuanto a que asimila, digamos, claro, las propiedades clásicas de un objeto con cierta cantidad de movimiento y qué sé yo. Pero es una oscilación en un campo, al fin y al cabo, y eso es lo que la teoría cuántica de campos describe. Y puede que ni siquiera sean fundamentales las partículas como electrones, bueno, las excitaciones, que serían los electrones, porque puede que sean parte de una descripción efectiva de una teoría a menor escala, como puede ser la teoría de cuerdas o la cuántica de bucles o algo así. Entonces, básicamente, parte del mensaje en este video sería no enamorarse de los cuentitos y de las explicaciones coloquiales de estos modelos, porque son modelos muy complicados matemáticamente y muy abstractos que nos requieren básicamente dar estas explicaciones de juguete, digamos, para tener más o menos una mínima idea de lo que está sucediendo, pero en verdad sin la matemática y sin la maquinaria pesada es imposible entender estos conceptos, estas teorías de verdad. Y básicamente me cambió la percepción de todo el mundo aprender este tipo de cosas y lo recomiendo 100%. Y bueno, obviamente hay que tener una base, pero la verdad que entender todo esto mejora la realidad en que uno vive, le da una magia que es realmente inexplicable y yo creo que todo el mundo debería experimentar. El mundo sería un lugar bastante mejor si la mayoría de la gente tuviera la perspectiva que a uno le da el entendimiento de la realidad y cuánto la entendemos y a la vez cuán poco la entendemos desde nuestra ignorancia, en que si bien podemos describir una cantidad impresionante de fenómenos, experimentos y datos con estas teorías, después en algunos regímenes dan a contradicciones de 200 órdenes de magnitud. Así que básicamente nos otorga una perspectiva impresionante y lo recomiendo 100%. Estudiar aunque sea algo de matemática o física o cosmología, aunque sea ciencia de divulgación popular, digamos. No tiene que ser matemática súper avanzada, pero lo recomiendo mucho y sobre todo dejar de enamorarse de estos conceptos eh, de juguete, de las partículas y qué sé yo, porque bueno, no es cierto.